Muy buenas noches, Matías. ¿Qué tal? Mucho gusto tenerte en el programa. Buenas noches, Irene. Muchas gracias por invitarme. La verdad, para mí siempre es un honor, un placer participar. Y bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, te hemos tenido otra vez en el estudio, pero bueno, ahora por el famoso virus que no lo vamos a nombrar, lo hacemos así vía Zoom y vamos a Bien, grabar esta charla, ¿no? Porque no dale. vamos a nombrar entrevista, una charla. Eh, Perfecto. Hago una pequeña introducción. ¿Quién es Matías Brasca? Él es oriundo de Rosario, domesticado en Rafaela y emancipado en Córdoba. Ahora vive mucho más lejos aún. Escribe como puede e ilustra bastante mal, pero hace caso omiso de su impericia e insiste. Cosa de gringos, el resultado de semejante porfía. Y sobre eso vamos a hablar del libro Cosa de gringos. ¿Cómo nació la idea de hacerlo y en qué te inspiraste? Bueno, siempre quise escribir un western y, ¿cómo se llama? También una historia de mafiosos. Entonces pensé escribir un western en, digamos, la zona donde yo crecí, que es Santa Fe y Córdoba de Argentina, donde hubo mucha inmigración. Entonces, hacer como una de vaqueros, digamos, entre tantos gringos inmigrantes, digamos, era como una locación bastante atractiva, digamos, para mí. ¿Cómo se llama? Y tenía la idea también de hacer algo con una asesina en serie, una asesina serial, digamos, ¿no? Bueno, esos fueron como los principios, pero no le encontraba la vuelta. Así que empecé a investigar un poco para... No era la idea de hacer un revisionismo sobre la inmigración en Argentina, que en Argentina siempre la inmigración cuenta con cierta épica y cierta poesía, digamos, la gente que vino de Europa y hizo de esta pampa salvaje un campo fértil, qué sé yo. No era la idea hacer un revisionismo de mostrar la parte negativa, pero cuando claro, empecé a investigar un poco para decorar un poco los personajes, no tuve que indagar mucho, o sea, las cosas negativas afloraban completamente, digamos, todo ese mundo cruel y perverso, digamos, que, que forjó, digamos, la Argentina, ¿no? Está en Wikipedia, digamos, sin buscar mucho. Así que bueno, eso me sirvió bastante para la formación de este universo, digamos, de la historieta. ¿Los personajes, conociste alguna historia más de cerca? ¿De algún familiar que te haya contado? No, no realmente. Muchas historias son como... Mis abuelos contaban historias de la época de cuando ellos vivían en el campo. En Rafael es una ciudad relativamente pequeña, eh, pero que tiene muchas raíces ahí en el campo, en la zona rural alrededor. Eh, entonces sí, las circunstancias, digamos, de los lugares son parecidas a esas zonas, digamos, y de las historias que me contaban mis abuelos. eh, y también de mi mamá, que es de Rosario, me contaba historias por ahí de los mafiosos de Rosario, ¿no? Y todos los prostíbulos, los Pichincha, todos esos lugares. Siempre me contaban historias. Entonces como que fui sacando un poquito de acá y otro poquito de allá. Y después, mediante la investigación, como que empecé a atar algunos cabos y a armar como un poquito ese universo, a darle un poco más de forma, más allá de los rumores y los chismes, digamos. Ah, bueno, y es otra cosa, quería que el cuento, o sea, la historia, esté como narrada por un bueno, escritor o el narrador sea sumamente prejuicioso y como casi envidioso, digamos, ¿no? Que tiene esa cosa también de la zona, ¿no? De casi desearle el mal al otro. Sí. Eh, entonces, como que también está un poco es la visión del narrador cuando cuenta la historia, como que hay cierta satisfacción en que le vaya tan mal a todos los personajes, digamos, ¿no? Sí, sí, no, es impactante. Sí. Mm. Pero lo bueno es a mí cuando lo leí, bueno, al Ujú. comienzo lo empecé a leer y después dije, pero ¿esto qué es? Entonces me impactaron los dibujos, los textos y bueno, y también esa parte, como contaba, de la historia argentina que no, como que está ahí sepultada bajo un poco de polvo de la pampa, ¿no? Sí. Sí, sí. Ujú. Y
los dibujos, porque es todo blanco y rojo. Y ese Sí, rojo, bueno, negro por supuesto, pero el rojo impacta muchísimo. claro, buscaba que el rojo sea el único color, lo demás sea blanco y negro, casi películas de la primera mitad del siglo, ¿no? En blanco y negro, entonces utilizan un poco eso, pero que lo que más llame la atención sea el rojo de la sangre, sobre todo para realzar, no sé si realzar es la palabra, pero para, sí, remarcar un poco la violencia, y buscaba también que la violencia sea algo no algo que se festeje, ¿no? Como muchas, por ahí el cine más norteamericano, que es más el heroísmo de la violencia y como la causa es justificado, sino que sea algo contundente, final y de lo que no se vuelve, ¿no? La violencia. Y que sea cruel y dolorosa, ¿no? Pero que no solo la violencia física sea la única violencia presente en todo eso, sino hay una violencia por ahí permanente en casi toda la historia, ¿no? Eh, También otra cosa que quería hacer, que sí es algo por ahí, eh, no sé si es que he vivido, pero que conocí, es mucho de que se da en esa zona, es que una persona es en relación a otra, sobre todo la primera historia que habla de la abuela, del personaje central, ella no es nada, sino que es esposa de, hija de, madre de, pero ella en sí no es nada, podría haber sido algo, pero a la historia pasó como nada, digamos. Y a la historia, digamos, de este universo, ¿no? Entonces quería Bueno, jugar también un poco con eso. Sí. con todo esto de la violencia de género que ahora se sabe cada vez más, y este Ujú. libro es muy claro en eso, ¿no? Al menos me pareció un libro bastante feminista. Sí, de hecho tuve que agregarle un personaje femenino malo, un villano que es la madama que las entrena, digamos, para que no sea tan digamos, Las tan mujeres son feminista. buenas y víctimas solamente. Claro. Entonces tendría que haber un personaje que sí, que sea, creo que uno de los más malos incluso, que está ahí. Sí, el dibujo ese que está así, es una Sí, bruja de los cuentos de hadas, ¿no? claro. Ujú. Sí. Em, una cosa, si lo lee una persona que no es argentina, em, ¿cómo lo puede ver? ¿Lo entenderá bien o necesitaría más explicación? Em, Creo que es en cierta manera más o menos universal algunas cosas, digamos. El tema de de los pueblos que se nombran o de por ahí de las organizaciones. Sí, eso por ahí es demasiado, hay demasiadas referencias a la historia argentina o lugares argentinos o organizaciones o agrupaciones que sucedieron en Argentina. Pero creo que al mismo tiempo un poco los explico, y para darle un poco de ubicación me incluyo como un mapita al final de esa zona de Argentina para ver cuál es el periplo, digamos, de la personaje. Eh, pero sí, traté de utilizar mucho, digamos, como un lenguaje bastante argentino, digamos, no solo en la forma de expresarse, sino también de las referencias, como darlas por sentados que las conocen, digamos, pero explicándolas también un poquito más. Esa es la idea. ¿Y este libro lo escribiste acá estando en Holanda? Sí, la idea principal como que viene desde hace mucho. Una, una motivación que tuve, digamos, desde que nació mi hija, digamos, estoy tratando de concretar proyectos, digamos, que antes siempre, lo dejo para adelante, qué sé yo. Pero ahora como que la idea es más, bueno, tengo que darle el ejemplo de que podés hacer algo, digamos, y si empezás algo, terminalo, porque está bueno, después ver que si querés hacer un libro, lo podés tener tangible, digamos, y ese tipo de cosas. Entonces, estoy más en un proceso de concretar cuentas pendientes, por decirlo de una manera, de proyectos. Claro, excelente Eh, ejemplo, diría yo, ¿no? Sí, Sí, por lo menos para no sean palabras vacías de decir, no, si empezás algo, terminalo. No, es como
bueno, mi papá empezó esto, lo terminó. No es ni muy bueno ni muy malo, pero por lo menos lo hizo. Eh, y bueno, y también una cosa que me propuse con este es no... yo tengo este problema que me autobocoteo, no, supongo que es bastante común, ¿no? Busco excusas para no hacer cosas, ¿no? Entonces es como, Humano, sí. claro. Entonces con esto dije, bueno, no voy a buscar excusas, mi capacidad de ilustración es limitada, pero no va a ser una excusa, voy a seguir. eh, eh, y así que como que traté de superar todos esos bloqueos que me ponía yo, ir armándolo. Bueno, yo Eh, creo que para los que nos gusta la lectura, hmm, es bueno que sigas con tus proyectos y los termines y los Gracias. presentes. Porque Gracias. uno, uno de los motivos de esta charla es también que vamos a sortear un libro tuyo, o más, en Sí, el círculo directo. sí. Y esta entrevista se va a escuchar en círculo Ujú. directo 7 de mayo. Y el sorteo va a ser para todo el 7 de mayo y a fines de mayo vamos a conocer él o los ganadores. ¿Eh? Bueno, Así que muchas gracias y espero que tengas muchísimo éxito con este libro. A mí me bueno, encantó, así que lo quiera ver, así es, esto ya demuestra lo que es. ¿Eh? Bueno, muchísimas bueno. gracias, Matías, Gracias a vos, gracias por la oportunidad. y bueno, pronto nos veremos en el estudio, creo, ¿no? Ojalá, ojalá podamos. Y tal vez puedas hacer la presentación oficial del libro cuando nos Dale. podamos reunir Ujú. como era antes, ¿no? Sí. Muy bien. Muy buenas noches. Hasta Muchas pronto. gracias por todo.